Bien, hacemos la entrevista con Cristian Cantón, que es el flamante nuevo director asociado del Barcelona Supercomputing Center, después de 8 años en Meta, después de 5 años en Microsoft, después de también una experiencia en Beacon, en el Reino Unido. Y tú que eres catalán, vuelves a tu tierra un poco para tener las cosas más tranquilas y estar más cerca de casa, o el reto del Barcelona Supercomputing es tan potente que esto es una evolución lógica en tu carrera? Ambas cosas un poco, ¿eh? O sea, regresar después de tantos años en el extranjero, como has dicho, en Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, era una cosa que siempre habíamos pactado con mi mujer. O sea, algún día tenemos que volver. Después había el reto de volver y hacer algo interesante aquí. Yo he estado mucho tiempo, o sea, yo cuando regresamos a Estados Unidos, yo continuaba trabajando para Meta y continuaba trabajando en Estados Unidos. Mentalmente yo vivía aquí, pero iba y volvía a San Francisco una vez o más al mes. Y fue cuando apareció el reto del BSC, que me contactaron y dije, va, maravilloso. Es una cosa que me encaja muy bien. Yo quería trabajar para el país, hacer algo que realmente contribuyera a que Cataluña, España, Europa se convirtieran en pioneros en inteligencia artificial, en supercomputación, en ciencia que utiliza la IA. Y cuando me propusieron el cargo dije, esto es perfecto, me encaja, es una continuación, una evolución lógica de mi carrera. Yo siempre he trabajado un poco en inteligencia artificial para hacer el bien, para hacer crecer ciertos ámbitos de la sociedad. Perfecto, o sea, no, ni me lo dudé un momento cuando me llamaron a la puerta y dije, me encaja perfectamente. Y el hecho de que sea trabajar para el país y en el fondo el BSC sea una infraestructura de soberanía, tú lo sitúas como una soberanía catalana, una soberanía española, o una soberanía europea. Es decir, la potencia de lo que representa el BSC y el proyecto y en el momento geopolítico, geoestratégico en el que estamos, el nivel de soberanía, ¿en qué escala está? Hay muchos ángulos aquí, ¿eh? O sea, el BSC es una institución que tiene representación de más de 50 países. Bueno, tenemos mucha gente que vienen de instituciones de aquí de Barcelona, pero tenemos mucha gente de España, y mucha gente europea y de más allá. Hay un tema de soberanía de hacer ciencia aquí, en Cataluña, en España y en Europa. Y dado, como comentas tú, el contexto geopolítico, tener una soberanía es crítico porque si no tienes una gran dependencia con otros jugadores dentro de esta gran partida. El caso típico sería el caso de la manufacturación o el diseño de chips. Tenemos ahora mismo una gran dependencia con productores americanos y asiáticos. Fantástico sería tener chips hechos made in Europe, made in Spain, made in Catalonia, y es un reto. Pero podríamos tener el mismo reto extendido a la IA. O sea, ahora mismo tenemos una dependencia de la IA hecha en muchos lugares fuera de Europa. Hacer una IA europea es otro gran reto. Una IA que represente los valores europeos, españoles, catalanes incluso, es un reto importante. Pero el BSC juega una parte crítica dentro de esta carrera por la soberanía. Creemos que somos un player junto con muchos otros a nivel europeo que estamos empujando y creo que lo estamos haciendo muy bien. Por eso tengo una gran esperanza de que mi trayectoria en el BSC será de continuar construyendo, como dicen en inglés, on the top of the shoulders of giants, o sea, construyendo más para llegar a este punto donde podamos decir, o sea, Europa tiene una posición de independencia tecnológica que hoy en día, desgraciadamente, no tiene. El hecho de que tu llegada al BSC coincida con la candidatura de Móra la Nova en las Terres de l'Ebre como una gigafactoría de IA, de chips de IA, es casi una, o sea, te ha tocado la lotería, ¿no? Porque si saliera bien esta jugada, ¿cómo se interrelacionan? ¿Cómo se alimentarían estos dos proyectos? Son tres proyectos, te diría. Primero tenemos el BSC como una de las grandes infraestructuras de supercomputación para ciencia e inteligencia artificial de Europa, bueno, de los más grandes. Después tenemos la AI Factory, que es otra propuesta que ya está aprobada, que se va a estar construyendo acá, donde vamos a generar una serie de herramientas obviamente, de infraestructuras que permitirá a empresas externas, startups y pequeñas y medianas empresas, poder utilizar recursos de una forma totalmente gratuita, por concurso público, que puedan, y obviamente también las administraciones, que puedan utilizar estos recursos para elevar su conocimiento y su capacidad sobre la inteligencia artificial.
Y esto sería aún un proyecto de investigación, de desarrollo para pues, esas empresas que no tienen capacidades de IA las pudieran rápidamente incorporar. Y después tenemos las gigafactorías, que es la propuesta que se hizo para Molanova, que si se llegara a adjudicar, esperemos que sí, contribuiría a tener no una factoría, una gigafactoría, una cosa de dimensiones muy grandes, que permitiría, o sea, tener esta soberanía tecnológica, poder prestar servicios de inteligencia artificial a grandes players de administración, grandes empresas, que hoy en día no tenemos. Dependemos, una vez más, de otros proveedores como Amazon, Google y otros, que obviamente pues, nos detrimenta un poco esta soberanía tecnológica. Creo que sería muy interesante porque eso posiciona a Cataluña y España como uno de los principales jugadores. Pues teníamos el BSC, la AI Factory y la AI Gigafactory detrás. Esto no es un proyecto únicamente de España, obviamente. Tenemos gigafactorías, habrá gigafactorías en otros lugares de Europa con las cuales estaremos trabajando estrechamente. Lo mismo con las AI Factories, que habrá más de 30 y se están creando y aún hay otros concursos para crear más. Todo esto forma un gran anillo, una gran infraestructura que permite, como he dicho, levantar Europa en esta carrera por la soberanía tecnológica. Creo que lo estamos haciendo muy bien, otra vez, que es un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso, pero los resultados pueden ser increíbles. En el tema de la AI Factory y las empresas, ahora ¿cuál sería la situación? ¿Hay pocas empresas para las posibilidades que tiene el BSC de ayudarlas? ¿O sobran empresas y tenéis que seleccionar porque hay mucha solicitud? A ver, la AI Factory aún está en sus albores. Aún estamos, la máquina aún no se ha construido, se está construyendo. Estamos haciendo los primeros pasos, que es entender qué tenemos que construir para que cuando una empresa llama a nuestra puerta y nos diga, escucha, me gustaría tener un modelo que clasifique hojas de árbol. Pues habrá gente que tendrá un conocimiento, tendrá un modelo ya entrenado que querrá trabajar con nosotros para mejorar. Habrá gente que no tendrá ni idea. Tenemos que hacer un trabajo de formación. Y habrá gente que ya, escucha, yo solamente necesito la máquina, yo ya sé que lo que tengo que hacer. Hoy en día estamos viendo que la IA está en todos los sitios. Por lo tanto, estamos viendo que hay mucho interés, mucha gente que ya está aplicando o preaplicando para poder entrar en este concurso para tener horas de la máquina y estos servicios. Las curvas, las previsiones, que habrá muchísima demanda. Y eso es perfecto. Lo que nos interesa es que esta máquina esté funcionando día y noche, que esté prestando este servicio tan crítico para que la industria pueda beneficiarse de la IA. Pero esto es una cosa que tendremos que ir viendo los próximos 4 años. Nuestra esperanza y nuestra predicción es que va a ser una infraestructura muy utilizada, lo que repercutirá después en creación de puestos de trabajo, en creación de nuevas capacidades entre estas pequeñas y medianas empresas, nuevas ideas, nuevas startups. Por lo tanto, esto puede ser una rueda muy interesante que con el tiempo, y hago la broma, podamos acabar diciendo que esta infraestructura ha elevado el PIB de España gracias a que hicimos la inversión justa en el momento justo. Porque el pistoletazo de la AI Factory, ¿cuándo es? ¿Tiene una fecha? La fecha, o sea, ha empezado, ya Vale. está corriendo, o sea, están aprobados los presupuestos, se está contratando gente, se están creando las infraestructuras, los diseños de cómo tenemos que gestionar, recibir estas... Pero aún no está a pleno rendimiento. No, la máquina aún se está construyendo. La máquina, o sea, las piezas, todo eso está ensamblando. Si no recuerdo mal, es en el año próximo tendremos la máquina funcionando completamente. ¿Y Móra la Nova, las fechas? ¿Las recuerdas? Eso no lo tengo top of mind. Yo diría que son más hacia el 2028-29, ¿puede ser? Vale, y si saliera la candidatura de Móra la Nova, pero estos años, hasta llegar a que tengas aquí una gigafactoría de chips, mientras tanto, ¿qué pasa teniendo en cuenta las políticas de aranceles de Donald Trump y las complicaciones que hay en el mundo de los chips? Es decir, ¿cómo sobrevives hasta ser soberano en chips? Gran pregunta. La idea es que esta gigafactoría, o sea, la propuesta que hizo el Estado español en consorcio con Telefónica y otras empresas, algunas de ellas catalanas y la Generalitat y todo el mundo, la idea es que estas máquinas tendrán tecnología aún que no es soberana. Aún no tenemos la capacidad de generar los aceleradores gráficos que nos permiten entrenar grandes modelos. ¿De acuerdo? Bueno, por eso Nvidia está en el proyecto también. Correcto. O Amazon. Nvidia. Amazon no, parece que Amazon no está. Por eso tú tienes un proveedor de GPUs que te va a estar creando esto. La idea es que, aparte de las gigafactorías, el Mare Nostrum 6, que tendrá que entrar en 2029, ya tenga tecnología hecha y diseñada en Europa. Esta sería la gran aspiración que tenemos.
Mientras tanto, la gigafactoría tendrá tecnología que no es hecha en Madrid. Habrá partes que están hechas en Europa, pero las grandes GPUs, que son lo que realmente son el corazón que mueve y entrena estos grandes modelos de IA, seguramente serán de Nvidia. No, seguramente serán de Nvidia. No, seguramente serán de Nvidia. Pero quién sabe si la siguiente gigafactoría que sea cuando tenga que llegar utilice tecnología europea. Eso sería fantástico. Pero en este tiempo, ¿no?, tendremos que continuar trabajando, utilizando esta tecnología de Nvidia para entrenar modelos, para generar nuevos chips, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay una rueda que vamos a estar monitoreando y viendo cómo progresamos. ¿Tú crees que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con estas políticas tan agresivas de aranceles y la competición que hay entre China y Estados Unidos está provocando un efecto positivo para que, junto con el informe Draghi, Europa se haya puesto las pilas para ser más competitiva, invertir más? Y luego te preguntaré si eso quizás a costa de rebajar la pretensión de la ley de inteligencia artificial tan garantista y tan restrictiva. Es decir, correcto. El momento actual es un buen momento porque ha provocado que Europa se tenga que poner las pilas y despertar. Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca fue un poco un momento de catarsis, es decir, que está pasando, ver que las normas del juego se pueden cambiar de una forma muy rápida, como no habíamos visto antes, que un presidente pudiera emitir aranceles, quitarlos y jugar, y eso obviamente tiene un impacto importante y negativo, diría, en la economía, porque genera mucha volatilidad. Yo creo que Europa se ha dado cuenta de que esta dependencia de, a veces, los caprichos, podamos decir, de un presidente o las ideas, pues bueno, los pone en una situación de una dependencia incómoda, y obviamente generar esta independencia tecnológica puede ser muy beneficioso. Yo creo que el hecho de que el señor Trump haya llegado a la Casa Blanca pues ha dado un poco un toque de atención, vigilad que las normas cambian muy rápido, y si esas normas impactan en tu desarrollo tecnológico, en tu industria, pues bueno, puede tener impacto a medio y largo término muy importante. Por eso creo que Europa se ha dado cuenta. No es que no estuviéramos invirtiendo suficiente en hacer las gigafactorías, las gigafactories y el desarrollo de chips, porque esto viene de antes de que el señor Trump llegue a la Casa Blanca, pero creo que está acelerando este modo de pensar de tenemos que ser independientes, no podemos tomar decisiones, dependencias tan grandes. Lo mismo con China. Al final del día hay el camino, digamos, agarrar tecnología de un sitio o generarla tú, hay un coste. Y bueno, si tú decides tomar tecnología de un proveedor y no la haces tú, puedes invertir ese tiempo y esos recursos en desarrollar otras cosas. Como hemos dicho, la dependencia pues crea que cuando las normas del juego cambian, bueno, pues puedas tener una situación complicada de resolver, y yo creo que es correcto que Europa al menos tenga cierta independencia, tenga un plan B. Pero el día es, todas las situaciones se estabilizan, y con el tiempo yo espero que se acaben estabilizando y volvamos a una situación de más tranquilidad. Pero es bueno tener un plan B y un plan a largo term que diga, no, escucha, tendremos nuestras GPUs hechas made in Europe. Yo creo que todo esto genera una competencia sana, que hasta ahora no la teníamos, pero esto nos ha catapultado a tener que pensar en ella. Y en este reto europeo, el BSC, ¿qué papel juega? Es decir, es una pieza muy importante, secundaria, en el ranking, para que la gente que no es especialista lo entienda. ¿Es accesoria o está en el meollo de la ecuación? Yo diría que es crítica. O sea, uno de los grandes proyectos europeos de diseño de chips, el proyecto DARE, lo lidera el BSC en un consorcio con otras instituciones y otras empresas, con una inversión, no recuerdo el número, una inversión monstruosa, y esto es lo que acabará catapultando la creación de CPUs y de GPUs y de otros tipos de tecnologías de silicio que sean hechas en Europa. El BSC, aquí tenemos un grupo de investigación de casi 500 personas que están trabajando día y noche para diseñar esos chips. Y no es algo que hayamos empezado ahora, llevamos 20 años trabajando. Tenemos un gran expertise en esta casa en hacer CPUs y GPUs y otros tipos de tecnología de silicio hechas aquí. La continuación de estos 20 años nos permitirá, con este proyecto DER, llegar a tener estas componentes que ahora mismo no tenemos. Por lo tanto, el BSD juega un papel crítico, súper crítico ahora mismo. En el tema de la IA, bueno, yo creo que estamos empezando a tener un papel interesante, o sea, estamos empezando a tener modelos
el AINA, el ALIA, que son modelos que representan lenguajes, por ejemplo, español y otros, y europeos, catalán, obviamente. Y creo que también eso nos va a posicionar en un punto muy interesante dentro del puzzle este europeo de la inteligencia artificial. Pero yo creo que sí, que el BSC juega un papel crítico ahora mismo, que es imprescindible, quiero creer, en esta carrera por llegar a la subida tecnológica y para posicionar a Europa dentro del marco geopolítico actual. Ahora que lo has comentado, el ChatGPT español, con las lenguas oficiales, ya está casi en marcha, tiene una fecha de salida. ¿En qué punto está? Buena pregunta. Fíjate que tengo una reunión después de contigo para hablar de esto. Hay primeras versiones ya. Está maduro, obviamente. Va evolucionando, lo estamos mejorando. Y yo sé que en algunos lugares ya se ha empezado a utilizar, a probar. No sé hasta qué punto está extendido, se está utilizando de una forma masiva o no. Ha habido algunas pruebas piloto diría, con algún hospital, con alguna otra entidad pública que también está dando buenos resultados. Tengo que mirarlo más a fondo, pero creo que es una inversión muy buena. O sea, en el tema de modelos de lenguaje, una cosa se comenta, el modelo encapsula la cultura que queda reflejada en los datos de entrenamiento. Si tú tienes un modelo como Llama, Gemini, ChatGPT, el que tú quieras, está entrenado con principalmente datos anglosajones, ¿de acuerdo? Hay una pequeña componente de datos que no son anglosajones, o inglés principalmente. Tú estás encapsulando una cultura que no es la cultura europea entera. Cuando entrenar modelos con datos que han sido seleccionados y que representan los valores europeos, las lenguas europeas, la forma de hacer de aquí es importante, porque no estás solamente generando un modelo de lenguaje es un modelo que es representativo de unos valores, de una cultura que en otros modelos puede no estar representada de una forma fidedigna. Yo creo que es muy importante, vamos a trabajaremos mucho tiempo más, y creo que va a ser, como decíamos, uno de esos factores que nos permitirá posicionarnos como un contrapeso a los modelos anglosajones. La idea es que sea un LLM gratuito para el usuario y que se vaya entrenando a medida que se vaya perfeccionando y que se vaya alimentando. Correcto, o sea, tú tienes un modelo que sea open source. La idea de tener modelos que sean gratuitos, accesibles y que todo el mundo los pueda usar para crear startups, para crear lo que tú quieras, yo creo que es la forma correcta. O sea, es complicado entrenar estos modelos. Si tú quisieras que todo el mundo los entrenara en su casa, no saldría nada. Por eso es muy bueno que esto se haga público para que todo el mundo los utilice. Pero estos modelos requieren ser reentrenados y mejorados, porque ¿qué sucede? El mundo cambia. Hay más corpus de datos disponibles, habrá cosas que querrás mejorar. No hay un modelo perfecto. Tenemos benchmarks que nos permiten decir si un modelo es más responsable que otro. O sea, hay 1000 métricas y tú quieres ir evolucionando para mejorar en algunas de ellas. Por ejemplo, un modelo no puede decir, nuestro trabajo se ha acabado, cerramos. No. Queremos que el modelo sea más bueno en razonamiento. Bueno, es una de las grandes áreas de investigación que se están llevando a cabo. Queremos que tenga una mejor representación de estas lenguas minoritarias. Por eso tenemos que grabar o crear corpus de datos de estas lenguas más minoritarias. Aquí hay trabajo. Y obviamente, pues tienes que ir mejorándolo. Y esa es parte de la historia long term de cualquier modelo de lenguaje. AINA, ALIA y otros modelos en los que estamos trabajando siguen esta misma tendencia. Por lo que continuaremos trabajando para hacerlos mejores. Porque el nombre es ALIA. AINA es el modelo que representa las lenguas españolas, y ALIA es las lenguas de toda Europa. ¿Correcto? No. AINA es el catalán. Vale. ALIA es el español. ALIA es el español y lenguas europeas. Y lenguas europeas. Lo digo, si quiero volver a decir. Pero, por ejemplo, el gallego y el euskera están en el ALIA o en el AINA. ALIA. ¿En el ALIA? Fundamentalmente en el ALIA. En el ALIA. Si esto lo repito para que puedas cortarlo. Bueno, es igual, porque luego ya lo arreglo. Vale. En todo caso, ALIA y AINA van de la mano, ¿no? Correcto. ¿Y tú crees que serán competitivos, teniendo en cuenta que a lo mejor cuando salgan los otros modelos han avanzado mucho? Es decir, la posibilidad de que cuando salga muy por detrás de las otras herramientas, o crees que se puede estar satisfecho de lo que va a salir? Aquí hay varias cosas. Yo diría que hay un tema también de estrategia de cómo desarrollar este producto. O sea, un LLM no deja de ser una caja que tiene inputs y outputs.
tú la puedes mejorar con muchas otras cosas. Puedes ponerle soporte para retrieval de documentos, soporte para tomar agentes, 1000 cosas. Obviamente tendrás modelos de las grandes empresas que eran modelos mucho más grandes y que por cantidad de recursos serán muy eficientes. Pues es posible que en las lenguas que estamos hablando aquí no sean tan buenos, ¿de acuerdo? Digo, yo he trabajado en este tema cuando estaba en Meta y yo veía que el modelo era brillante, me lo recuerdo bien, en inglés y me acuerdo lo probaba en catalán, que no eran los idiomas que no eran minoritarios, no eran relevantes para ese modelo y bueno, la performance no era la esperada ni de mucho menos. Por lo tanto, depende de lo que quieras cubrir. Aina y Alia cubrirán una parte del espacio que a lo mejor los grandes modelos no cubren por intereses de estrategia, ¿de acuerdo? Pero después estos modelos puedes enriquecer. Obviamente aquí habrá una estrategia de qué partnerships se pueden hacer, qué capabilities se le quiere añadir. No, queremos que Aina pueda razonar. Pues escucha, a lo mejor se tiene que hacer un partnership con A, B o C para mejorarlo. Pero algo que sirven propósitos distintos, ¿de acuerdo? O sea, unos cubren unos lenguajes que las grandes corporaciones a lo mejor no les prestan suficiente atención, mientras que estos modelos para el propósito que han sido diseñados son excelentes. También de verdad para qué se tienen que utilizar, ¿de acuerdo? Por eso te digo, tú puedes tener un modelo que no es competitivo con los grandes modelos en inglés, obviamente, pero en catalán o en castellano o en gallego lo hacen fantásticamente. Por eso dices, y a veces, una cosa que me permite decir, muchas veces creemos que tenemos que tener el modelo más grande del mundo para hacer algo que valga la pena. Yo digo, lo decía Bill Gates, decía, es mejor apuntarse a la penúltima moda que no a la última. Pero la penúltima sabemos que funciona. Por eso digo, hay mucho potencial y mucho que se le puede sacar a modelos que no son el cutting edge, pero que no hace falta tenerlo. A veces para hacer lo que queremos hacer con el modelo de hace un año, te sirve. Pues digo, depende mucho de lo que quieras hacer. Pero hay la falacia esta de que el modelo, si no es el último, no sirve para nada. Yo creo que aquí tenemos que romper un poco de educación también con la gente que trabaja en esto y decir, escucha, no hace falta. ¿Qué quieres hacer? Explícamelo y entonces busquemos cuál es el modelo correcto. Porque puedes tener un modelo que sea de 1 billón de parámetros, que es muy pequeñito, pero para que te diga la hora, a lo mejor ya te sirve. No hace falta que pongas un modelo de 300 billones de parámetros. Y bueno, aquí hay un poco también el trabajo en explicar cómo se usan, para qué, cuándo. La AI Factory ayudaría en esto. Escucha, te viene una startup, quiere hacer un modelo para hacer esto. A lo mejor te sirve este modelo pequeño, no hace falta que vayas a más grande. Bueno, esta también es la lógica europea, ¿no? De intentar competir con modelos más pequeños y no en esta espiral de modelos que son también más costosos, incluso desde un punto de vista económico y de consumo energético, ¿no? DeepSeek ha demostrado que no hacía falta ni tanto dinero ni tanta energía y que el resultado podía ser bueno. Y el caso de Mistral demuestra que se pueden hacer cosas de una dimensión más abastable y que el resultado también puede ser interesante, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y no hace falta Mistral, también tenés el Llama pequeño, el Gemini, hay modelos muy pequeños que hacen la tarea correcta. Ahora hemos visto la tendencia, eso sucede mucho en la IA. Tú primero entrenas un modelo, lo vas entrenando con más parámetros y más datos, porque es la forma fácil de hacer que un modelo mejore, hasta que llegas a un punto que los recursos para poder ejecutar ese modelo son tan gigantescos que no son prácticos. Entonces tienes un empuje de investigación para hacer modelos lo más pequeños posibles que mantengan las capacidades de estos modelos más grandes. Es una espiral, esto sucede. Y bueno, en este iterar, pues vamos mejorando la tecnología. Al final del día tú esperas un modelo, pero que no hace falta que lo haga todo, como decíamos, un modelo que te sirve las necesidades. Y si lo puedes hacer no de 1 billón, lo puedes hacer de 100.000 parámetros y que te corran un reloj, fantástico. Pero bueno, esta es la parte más de ingeniería, también de investigación y el handshake un poco con las empresas y los startups. Entender exactamente para qué necesitas tu IA y no matar moscas a cañonazos. Si tuvieras que seleccionar o definir en qué sectores o en qué ámbitos o en qué avances, progresos o tareas concretas la AI Factory puede ser más necesaria o importante en los próximos meses o años, ¿por qué apostarías? Hay varios campos. Yo diría sobre todo IA para las administraciones, es algo que es necesario, o sea, para poder ofrecer un servicio al ciudadano que pueda beneficiarse de esta IA. Yo creo que íbamos a estar viendo mucho empuje. IA para temas de salud, también muy necesario en día, sobre todo con la saturación que tenemos en general en el mundo con temas de salud, o sea, poder agilizar estos trámites.
Y ya para servicios, prestar servicios generales, todo lo que sea interacción con una persona. O sea, hemos hablado siempre de los chatbots, pero ¿qué más puedes ofrecer? Temas de salud mental, temas de hablar con distintos colectivos. Yo, personalmente. Yo también creo, me gustaría mucho ver temas de Quantum con IA. Es una de las cosas que también creo que van a ser los próximos 20 años es muy interesante. Me gustaría ver startups de Quantum con IA. Explica eso qué es, para quien no... Bueno, tenemos una tecnología que está emergiendo, que es el Quantum Computing, que se está hablando mucho, ordenadores cuánticos, y eso ofrece un tipo un tipo de tecnología que resuelve unos problemas muy específicos, ¿vale? Que obviamente siempre requieren un ordenador estándar, clásico, para trabajar con ello. Hay algoritmos de inteligencia artificial que son muy costosos de entrenar. ¿Vale? Y aquí la pregunta surge, escucha, si utilizáramos un computador cuántico, ¿qué podríamos acelerar o qué podríamos mejorar de los algoritmos clásicos de inteligencia artificial que hoy en día pues no hemos podido combinar? Yo creo que aquí hay áreas muy interesantes de investigación. La Unión Europea también está apostando por esto. Y bueno, son grandes áreas de investigación, pero yo creo que habrá un recorrido muy interesante en el futuro. La IA, por suerte, ha pasado a ser un poco hype, que todo el mundo habla de ella, a algo que ya es más tangible. O sea, la gente no, mira, es como mi cepillo de dientes tiene IA y me ayuda a cepillarme los dientes mejor. Pero vamos a ir viendo cómo la IA cada vez se cristaliza más en usos prácticos, usos que la gente puede entender, y obviamente tenemos que picar piedra en los usos del futuro. ¿Vale? O sea, decía, quantum inteligencia artificial, pues quién sabe dónde vamos a llegar. Grandísimos modelos multimodales, bueno, pues va a ser muy interesante. Hay muchas áreas y estamos en una época muy interesante. Yo siempre hago la broma, hace 5 o 6 años estábamos en las grandes conferencias de IA y nos decíamos, el invierno ha llegado, winter is coming, que decían en esa serie, vamos a pasar en los próximos 20 años que no habrá ningún cambio, ninguna mejora y tendremos que esperar a que algo mágico suceda. Entonces apareció la IA generativa y de golpe nos dijimos, no, es que esto es una eterna primavera, nos quedan los próximos 20 años y con Quantum, o sea, empieza a ver que hay unas ideas muy interesantes, por lo que yo creo que los próximos 10, 20 años van a ser súper interesantes y estoy seguro que el BSC va a jugar un papel crítico y decisivo. Esa es mi esperanza. No sé si detectas que este optimismo o entusiasmo que hay entre los que estáis en primera línea contrasta con una opinión mayoritaria de la ciudadanía de cierto temor, resquemor, miedo a la IA, ¿no? Porque los medios de comunicación tampoco ayudamos nada a generar confianza, al contrario, magnificamos todas las desgracias y las amenazas de la IA, ¿no? Hay muchos ámbitos. Podrías hablar desde cómo impactará esto en el mercado laboral, cómo impactará en el día a día. Como cualquier nueva tecnología, tendrá impacto, bueno y malo. O sea, el impacto, yo recuerdo cuando empezó el tema de la IA generativa, el gran miedo era los fake news, los deepfakes, cómo esto va a generar que la gente no sea capaz de distinguir lo que es cierto y lo que no es cierto. Si tú coges cualquier modelo, los últimos, y ves algunos vídeos generados, a mí me cuesta, incluso como experto en deepfakes, que lo medio digo, sé que es un fake, pero me está costando percibirlo. Por otra banda, esto me tiene un impacto positivo, porque la gente se ha vuelto más crítica, ¿de acuerdo? Ya no te crees cuando te mandan algo, esto puede ser falso, realmente la gente está desarrollando una forma de escuchar, voy a verificar que esto sea cierto o no. Hay una parte positiva. Esto también permite mucha creatividad en otros ámbitos, en cine, en otros ámbitos, es muy interesante. La IA, bueno, pues tendremos, apuntando un poco, gente con la que yo hablo, escucha qué sucederá con el mercado laboral. Yo refiero un ejemplo de cuando fue la revolución industrial y aparecieron los primeros coches, el gremio que más miedo tenía a los coches era el gremio de los caballos, la gente que entrenaba caballos, que limpiaba caballos. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues aparecieron los coches y la gente de los caballos se dedicó a hacer otras cosas. Aparecieron otros trabajos que hicieron evolucionar. Se espera que con la IA aparezcan o haya una necesidad de otras profesiones. Empezamos a ver el prompt engineer, que es algo que no existía hace un tiempo. Van a aparecer muchos otros tipos de profesiones que con el paso del tiempo, pues o sea, otra iteración de la creación de nuevas tecnologías. Yo creo que es un momento que no es tener miedo, es estar informado, es ver qué oportunidades hay, porque oportunidades va a haber y muchas. Abrácenlas, o sea, veamos dónde podemos ir juntos con esto. No se va a parar, se tiene que ir con cuidado, porque obviamente hay usos que no sean los lícitos de la IA. Bueno, aquí tenemos que el tema de regulaciones, el tema de legislación, el tema de sentido crítico. Escucha, ¿tiene sentido utilizar la IA para esto y qué impacto va a tener? Aspectos éticos,
aquí Europa está liderando. Aquí vemos que Europa realmente en el desarrollo de la IA ha puesto unas normas muy claras. La IA no se puede utilizar para estas 3 cosas, pero sí para estas otras. En otros países eso es más el Far West, o sea, utiliza la IA para lo que haga falta si el crecimiento está justificado. Creo que Europa en eso realmente lo está haciendo muy bien. Pero bueno, es una época interesante en la que vivir porque los cambios suceden casi a ritmo diario y creo que va a ser pues bueno, una evolución muy interesante. En cuanto al impacto en el mundo laboral, ¿quién se tiene que preocupar más? ¿La gente joven porque aún les queda toda la vida de carrera profesional o la gente de mediana edad o la gente mayor? Es decir, la velocidad que esto tendrá será como para que a los que están en el final de su carrera no les afecte y en cambio a los jóvenes sí, que los puestos y los perfiles profesionales y las carreras que están estudiando algunos de ellos ya no tengan sentido y por tanto están a tiempo de reorientarse. Complicado. Pienso en los, sí. en los programadores, ¿no? O en algunos aspectos de la IA generativa que... Hay de todo. O sea, yo creo que estos cambios son graduales. No es que de un día para otro las cosas cambien drásticamente, porque el mundo tiene una inercia y no puedes cambiarlo todo. ¿De acuerdo? O sea, habrán cambios graduales. Yo creo que para la gente joven hay una oportunidad de oro. No es que hayan carreras que vayan a desaparecer. Yo creo que serán amplificadas o tendrán otras herramientas. Al final del día la IA no deja de ser una herramienta más en tu toolbox. Para comentar los programadores, no creo que desaparezcan, porque al final del día, si la IA te genera un programa, yo digo como ingeniero, y lo pongo directamente en mi sistema sin verificar, sin entender lo que está haciendo, el riesgo que estás incurriendo es monstruoso. Tú requerirás siempre un experto que te diga, no, esto es correcto, esto tiene sentido. De momento, hoy en día, no sé si a lo mejor de aquí 20 años el código será perfecto y no hará falta esto. Mediana y pues no lo sé. Yo creo que habrá un impacto, un moderado, graduado. No creo que sea disruptivo a un nivel social de que tengamos que preocuparnos, no lo creo. Creo que llegaremos a un punto mejor en un futuro donde habrá muchas tareas que, pues bueno, no, las que sean más tediosas, sean más repetitivas, pues a lo mejor esto las automatizará, te permitirá usar tu talento y tu tiempo en otras tareas. Pero eso tendremos que ir viendo, porque todo esto escalará con cómo el silicio evoluciona, cómo el coste de la IA. Hay factores que aún en día pues, son difíciles de valorar, pero yo creo que en general tendrá un impacto positivo. Un impacto positivo y creo que beneficiará a todo el mundo. Y tú que has estado en Meta y en Microsoft y has estado en Canadá, en Estados Unidos, en Reino Unido, ahora la posición europea con la ley de inteligencia artificial, ¿crees que es la oportuna? ¿Crees que es excesivamente reguladora y garantista y eso frena la competitividad europea? ¿O lo que has visto en estas empresas norteamericanas hace que ahora de vuelta a tu casa europea te sientas más cómodo? Buena pregunta. Supongo recordarás cuando el señor Trump entró en la Casa Blanca, una de las primeras cosas que hizo fue agarrar la ley que el presidente Biden había pasado sobre la IA, sobre qué podía y qué no podía hacer, y bueno, la canceló gran parte de ella, excepto las partes de seguridad nacional, obviamente. Con esto, pues quería ofrecer un mercado americano más competitivo en contraposición a China. Porque China también tiene sus regulaciones, que también lo está haciendo bastante bien. En Europa, bueno, tenemos unas regulaciones que son un poco más restrictivas, ¿de acuerdo? Sobre todo el tema de IA responsable, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, pero creo que son esenciales. Porque cuando tienes una tecnología nueva, es muy fácil, si no tienes unos márgenes, unas guías, de salirte. Los raíles. Los raíles, unos guardrails, tener un impacto negativo en la sociedad y que esa tecnología, pues la gente, como decía, le agarre miedo o quede demonizada. Por tanto, es importante tener, mira, la IA se va a utilizar para esto y sabemos que más allá de aquí no es correcto. Los temas de utilizar la IA para temas militares, obviamente tiene que estar altamente regulado porque aquí hay un impacto. El hecho de que seamos un poco más precavidos en Europa con tecnologías que son tan emergentes, no creo que sea malo. Es más fácil ser un poco regulado al principio y después vamos viendo cómo ajustamos estos guardrails, que decir, no, esto es el Far West, haced lo que queráis, que veas que tiene un impacto negativo, intentar corregirlo luego. Eso es mucho más difícil. Por tanto, yo estoy de acuerdo que esto ralentiza
o te hace ser menos competitivo. A lo mejor en el short term puede que sí, pero en el long term estoy seguro que no, porque tú quieres hacer una IA que sea inclusiva, que sea correcta, y si esto te viene como un pensamiento a posteriori, como no has pensado desde el principio cómo voy a hacer la IA de la forma correcta, entonces acabas haciendo una IA que le pones una capa de pintura para que parezca que está más o menos bien hecha, pero al final del día no está bien hecha. Por tanto, es pensar el problema de forma correcta desde el principio, a lo mejor te obliga a pensar un poco más. Los primeros 3 pasos eres más titubeas, los siguientes pasos los haces más con contundencia. Yo creo que estamos en esta fase. O sea, no hemos visto que, escucha, la IA solo puede hacer esto, lo tiene que hacer bien, vamos hacia allá. Personalmente creo que es la cosa correcta, el tiempo dirá. ¿Pero tú no crees que esta posición frena que surjan nuevas Mistrals y que haya empresas europeas tipo Mistral y que con la ley europea es muy difícil porque se lo ponemos muy complicado a estas startups? Bueno, sí. Y que de alguna manera eso justifica por qué Francia tuvo una posición más crítica con la ley y que era un poco más menos garantista, por decirlo de alguna manera. Al final del día las leyes las hacen los ciudadanos, las hacen los países y obviamente si estas leyes no son las correctas se van a corregir, ¿de acuerdo? El caso de Mistral, bueno, es una empresa de éxito. De hecho, conozco a muchos de ellos que trabajaban en mi equipo en Facebook y han hecho un trabajo excelente. Obviamente Francia ha visto el talento y la oportunidad y bueno, les ha apoyado un poco para que las vallas legales, pues bueno, irlas capeando. Yo creo que si con el tiempo vemos que esto no funciona, tendremos que ajustar nuestras leyes. Pero bueno, las leyes no son inmutables. Yo creo que tenemos que pues, ir con cautela, ir viendo, porque el otro extremo es que utilices la IA para, como se ha hecho en algunos lugares, de face recognition para monitorear al ciudadano. Bueno, si no hubiera una regulación europea podríamos hacer esto, que estaría mal. O sea, realmente es un tema de invasión de privacidad. Por tanto, creo que tenemos que ir evolucionándolo. No creo que yo te digo, lo único que nos cambia es la forma en que pensamos en cómo hacer las cosas. Me dicen, no, es que no puedo utilizar todos los datos del mundo para entrenar mi IA. No, claro que no. Hay datos que no puedes entrenar. ¿Y cómo voy a hacer mi IA competitiva? Aquí es donde entra la investigación. Piensa. Porque hay formas de hacerlo, o habrá formas. Cuando no tienes un problema, no piensas fuera de la caja para intentar solucionarlo. Cuando tienes todos los datos del mundo, no vas a intentar pensar en formas de crear tu IA que sean más eficientes porque lo tienes todo. Cuando te digan, tienes un décimo de los datos que puedes utilizar, porque el resto no puedes utilizarlos, porque son datos confidenciales, tendrás que pensar. De hecho, los humanos aprendemos y generalizamos con muchísimo menos datos que cualquier modelo de lenguaje. Nuestro target sería ver cómo lo hace nuestro cerebro para llegar a estas conclusiones. Por tanto, hay mucha investigación en modelos que razonan, en vez de solamente absorber datos. O sea, el hecho de que a veces las regulaciones te empujan a hacer investigación para llegar a otro punto. Y eso es bueno. Pero te digo, las leyes irán evolucionando y eso pues será parte del juego. Lo que ha sucedido también, que es algo muy interesante, en un pasado la IA no tenía ninguna regulación. Crecía de una forma, bueno, como mala hierba. El hecho de que vas apretando y regulando te hace pensar que hoy en día un ingeniero de IA, no puede pensar sin saber cuáles son las regulaciones a la legislación. Como he dicho antes, ¿qué impacto tendrá en el mundo laboral la IA? Bueno, es que a veces no tendremos que solo ser ingenieros, tendremos que también tener gente que hable de policy, gente que hable de legal, que antes no existían. Vas creando otros sectores que serán complementarios, por eso digo, será un momento muy interesante. Y si tú tuvieras que hacer una apuesta, ¿para qué año o para qué mes o para qué día situarías la llegada de la AGI? Esa es una pregunta más filosófica. Si podemos llegar a la AGI o no, eso ya es más debatible. No soy gran partidario de la AGI aún. Yo creo que aún estamos muy lejanos a ello. Y diría una década como mínimo. Mi feeling, o sea, a lo mejor me equivoco y sucede mañana. Yo diría como mínimo 10 años porque estamos... O sea, yo soy un poco también como mi amigo Jan LeCun, de pensar que para que una IA llegue a generalizar como lo ha hecho el cerebro humano, no solo requiere absorber datos, tiene que tener un interficie con el mundo, poder palpar, poder entender la física. Coger una IA, ahora mismo es un cerebro dentro de una jarra, no entiende el mundo, regurgita el mundo. Estamos empezando a ponerle
formas de sensar el mundo. Decir, no, escucha, la IA puede ver, o la IA puede hacer esto, puede hacer lo otro. Estamos en los albores. Hasta que no lleguemos a tener un modelo que sea capaz de interactuar con el mundo, como lo hacemos tú y yo, sea capaz de inferir, de razonar, porque cuando tira una pelota, la pelota cae. Todo ese tipo de interacciones son las que, si en algún momento llegamos a conseguir algoritmos que puedan razonar y entender, que aún no hemos llegado, creo, entonces estaríamos más cerca del path que creo que llega la IA. Cuando nos dicen, no, es que tenemos un chat GPT que es la IA, bueno, no lo creo, porque al final del día un modelo de lenguaje emula una conversación humana. Lo que sucede es que como habla nuestro idioma, puede llegar a hacernos pensar que razona, cuando al final del día no deja de ser un interpolador en un espacio dimensional monstruoso y que habla nuestro lenguaje. Al final, ostras, está razonando. No, a lo mejor no, simplemente está regurgitando datos. Por lo que, bueno, la AGI, espero verla, yo creo que mínimo mi apuesta son 10 años. Muy bien. Y has hablado de Jean LeCun. ¿Qué personajes o figuras de la IA son los que te inspiran más o te generan mayor confianza o te gustan más? Es decir, el equilibrio de alguno de ellos por encima de la visión más catastrofista de otros o de la visión más comercial de otros. Es decir, hay varias cosas. Christian Cantón, si tuviera que ir a reunirse con alguien para decidir el futuro de la IA, ¿con quién lo haría? Yo escogería a Jan. Jan porque hemos trabajado juntos, nos conocemos, tiene una visión más, no más conservadora, más down to earth, como lo dicen en español, más pragmática de las cosas que están sucediendo, no es tan catastrofista. O sea, tenemos algunas voces de los otros padres de la inteligencia artificial que el mundo se va a acabar, que la IA, el Skynet moment. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que tener gente que piensa un poco, escucha, esto no puede suceder, o de una forma más científica. Como has comentado también, la gente que tiene una visión más comercial. Yo creo que la IA ya no es el problema científico que había sido cuando yo hacía el doctorado aquí en la UPC, que era un problema científico y que obviamente tiene algún impacto en alguna empresa. No, tenemos gente que hacer que la IA funcione y que haga cosas prácticas, que tengan impacto. Esta gente también me gustaría tenerlos. Por ejemplo, yo diría, me cae muy bien Satya Nadella. Cuando trabajé en Microsoft no lo traté personalmente, pero una persona que realmente tenía una visión del mundo, de cómo la tecnología tenía un impacto que era muy positiva. ¿Trataste a Mustafa Suleyman? No, personalmente. ¿Y no. cómo te cae? Sin haberlo tratado, me refiero que por lo que has leído no es... Dice cosas interesantes, pero... No. ¿Demis Hassabis? Bueno, yo creo que es un tipo que ha sabido aprovechar muy... Está en el momento justo, es un talento, es un premio Nobel, es un tipo muy inteligente y yo creo que ha sabido encontrar los problemas justos que resolver con las herramientas que tenía. Todo de AlphaFold, todo el tema, todo lo que han hecho en DeepMind. Yo creo que es fantástico, pero además se han dado la intersección perfecta de talento, problema a resolver, recursos y hacerlo muy bien. Y hacerlo bien sin prisa. Hay una cosa muy importante que se ve mucho en Silicon Valley y otras empresas, que siempre hay esta prisa, esta carrera exacerbada de tenemos que ser los primeros. Y a veces tenemos que ver este problema, tanto da el tiempo que tardemos, hagámoslo bien. Y ves gente que trabaja diligentemente y te resuelven problemas como los que han resuelto en DeepMind. Tenemos a Oriol Viñals también, que salió de aquí de la UPC, una persona fantástica, que también, DeepMind creo que ha hecho un muy buen trabajo. Demis Hassabis, bien merecido Nobel, un Nobel que interesantemente fue a caer en gente que trabajaba en cosas de IA, que también fue un punto de inflexión de decir, escucha, la ciencia ya no avanza por sí sola, solo con las herramientas clásicas. La IA está catalizando este progreso científico, que es un poco lo que hacemos en el BSC. Tenemos científicos con un supercomputador y la IA como martillo de Thor para hacer avanzarlos. Creo que los últimos premios Nobel fueron un gran ejemplo. El hecho que le dieran a Demis y a... hay blank, ¿cómo se llama? No Benjo, el otro, ¿cómo se llama? Sí, no sé, el otro. A mi Benjo... Siempre hablamos de Demis Hassabis y no del otro, que era compartido. Hinton. Bueno, pero este lo tuvo antes. Y el de física, pero fue en el mismo de esto, pero digo como premio Nobel de física por los avances que hizo en redes neuronales. El hecho que le reconocieran a él
y después le dieran a Demis como persona que ha utilizado la IA para catalizar el progreso de la ciencia. Pero Hinton hace un discurso muy catastrofista. Sí, no Y lo tú comparto. no lo compartes. Y entre Sam Altman y Lia Sutskever, Me caen mal los dos. ¿te caen mal los dos? Sam Altman, a ver, vigila, esto no me lo cortas. No. Bueno, no, mide tus palabras, es decir, Vale. ¿cómo quieres que lo digamos? Sam Altman... Por otra parte, está haciendo un trabajo de popularización de la IA exacto. Muy importante. Es decir, quizás no es el más ético ni el más puro, pero el trabajo de dar a conocer lo que es un chatbot y de poner en circulación las herramientas de IA entre el gran público es espectacular. Correcto, vale. Vamos a distinguir entre dos personajes aquí. Tú tienes a Sam Altman, que puede ser como businessman, como una persona que ha identificado un nicho, ha sabido, más que nada, obtener los recursos para poder generar ese OpenAI. Aquí sí, hats off, o sea, porque nadie, o sea, no conozco ningún otro caso que pueda levantar tanto dinero tan rápidamente y absorber tanto talento, porque OpenAI ha tenido muchísima gente, ha traído muchísima gente muy buenos. ¿Hace un buen trabajo como gestor, como businessman? Sí, correcto. El modelo de negocio, ¿cómo lo tiran adelante? Tengo mis dudas. Quiero ver cómo llegan, como OpenAI está haciendo un buen trabajo. Creo que con el tiempo veremos. O sea, yo veo que OpenAI tiene un modelo de negocio que es closed source, que es una cosa que yo como open source person me cuesta más de digerir. O sea, yo me gustaría más que apostaran por como Mistral o como Meta, escuchamos a contribuir modelos open source, tienen un modelo de negocio distinto, pero han sido los grandes jugadores o los grandes impulsores en esta carrera de caballos de la IA de sacar el modelo más grande. Por eso digo, bueno, ok, le doy el beneficio de que creo que ha hecho un muy buen trabajo como businessman, veamos hasta dónde lo hace llegar. ¿Y su enemigo Elon Musk? Es más complicado. Este es un personaje que, bueno, un businessman, un gran businessman, nadie le va a refutar eso. Creo que, bueno, al final es un poco el businessman y la persona que va asociada a este businessman. Al final es muy difícil cortar y decir, a ver, qué es lo que es bueno y es malo. Creo que algunas de las decisiones como coger Twitter y tomar las decisiones que tomó con Twitter, bueno, no fueron las correctas, algunas de sus apariciones públicas por veces dices, bueno, yo no lo haría así. Creo que ha contribuido al mundo tecnológico de forma significante, ves PayPal, ves Tesla, ves SpaceX, varias cosas. Fantástico, y por otro lado, bueno, pues un personaje que tiene un personaje. Sí. Es decir, no vamos a entrar no hace falta entrar en materia porque daría para una charla. Pero bueno, es innegable que lo que ha conseguido, ¿de acuerdo? Pero bueno, también es, a veces hay el genio y después pues la obra y lo que se añade a él. Y oye, ¿tú llegas aquí un poco con la idea de sustituir a Mateo Valero en el futuro o son dos cargos muy diferentes? Es decir, ¿tu rol aquí es de ir cogiendo las riendas del BSC porque Mateo pues algún día pues se jubilará yo no lo plantearé así. Yo no entré aquí como sustituto o potencial sustituto de Mateo. Yo entré aquí a sustituir a Pep Martorell, que ha hecho una labor excepcional durante casi una década aquí en el BSC. Mi tarea aquí es, bueno, hemos visto que el BSC ha sido una entidad que ha crecido mucho en los últimos 20 años. ¿No? Ya requieren pues nuevos retos que han entrado, la IA como complemento a la ciencia, y bueno, mi rol es un poco organizar, un poco ayudar que el BSC esté listo para los retos que le vienen en los próximos 20 años. Y eso requiere entender la casa, entender qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, etcétera. Garantizar el crecimiento de la casa, porque tiene que haber un Mare Nostrum 6, las AI Factories, las AI Gigafactories que pues, tendremos pues un advisory role ahí. O sea, hay una serie de retos que me los tomo como parte de mi trabajo. Que sucederá, o sea, no, mi idea no es sustituir a nadie, mi idea es complementar al genio de Mateo, porque al final del día Mateo ha levantado el BSC desde cero, y cuando explicas esa historia es un ejemplo de éxito, diríamos, como los éxitos que hemos hablado en los Estados Unidos, de personas que han empezado de la nada y han llegado aquí. Yo cuando veo llegar a hacer un equipo de investigación que están haciendo los chips, que pueden ser los chips europeos de referencia, es un sueño muy grande y Mateo lo ha cristalizado. Bueno. Y aquí tenemos la tendencia de no
reconocer, ¿no?, a estas figuras como en otros países. Es decir, un Mateo Valero en el extranjero sería un personaje muy reconocido y muy valorado, ¿no? Y en cambio aquí nos cuesta más. No, yo creo que Mateo, ¿Sí? a ver, No, pero me refiero que no es una persona muy popular. Los que estamos en el meollo sí que lo conocemos y aparte es una persona entrañable y es perfecta, pero me refiero que otros países a las figuras de la ciencia las prestigian mejor o más. complicado decir porque no, yo diría Mateo fuera de España también es reconocido, que cuando llega a una conferencia las aguas se parten para que una persona muy reconocida ha recibido muchas de las distinciones que España puede proveer, incluso en el ámbito, en el gremio científico, tiene reconocimientos que poca gente tiene. O sea, como persona, como científico, yo creo que está más reconocido. Si me quiere decir si le reconocen más como un tema folclórico, de que, pues no lo sé. O sea, no he ido con él por la calle y que me paren, no lo sé, pero yo creo que su tarea, su trayectoria ha sido espectacular, el trabajo que ha hecho ha sido reconocido y aún le reconocen. O sea, yo creo que él continuamente, su labor pues continúa siendo reconocida. Y bueno, aún tiene mucho, estoy aprendiendo mucho con él. Es una cosa que cuando uno llega a un nuevo trabajo escuchas y bueno, pues aprendes mucho. Y que Mateo es uno de esos grandes maestros. Y tu día a día, en comparación con Meta y con Microsoft, estar aquí en el BSC es muy distinto. Muy distinto. Es más... es distinto, o sea... menos agobiante, menos competitivo, más tranquilo, más... Es distinto, es distinto. Por ejemplo, en Meta siempre había... De hecho, lo definí el otro día hablando con un compañero. En Meta había una urgencia artificial para que las cosas estuvieran hechas para ayer. Y a veces preguntas, ¿pero por qué? Porque se tiene que estar listo para ayer. ¿Vale? Una urgencia. Y un bastón muy grande. Siempre había el miedo de van a despedir gente. O sea, había una presión que a veces era muy insana. Aquí es distinto, aquí hay presión. Claro que hay presión, muchísima. O sea, es gestionar 1.400 personas, mantener que pues todo vaya tirando adelante. No es fácil, hay mucha tensión. Pero es distinto, yo creo personalmente, como lo tomo yo, como aquí el objetivo realmente está alineado con una causa, dices, no, nuestra causa es que el BSC tire adelante, que España, Cataluña, Europa tiren adelante, que esta institución se convierta en un punto de referencia. Yo me levanto por la mañana y decir, voy a hacerlo, realmente quiero hacer esto. Yo cuando me levantaba en otras empresas privadas, dices, mi trabajo es bueno, porque siempre he trabajado con IA responsable, IA para hacer el bien, pero al final del día tú sabes que hay un palo que te está esperando y al final del día lo importante es que la acción suba. ¿De acuerdo? Aquí el motivo es que el país tire adelante. Por eso es un motivador muy, muy, muy fuerte. Hay cosas que cambian, desde la industria privada al sector público, hay cosas que se hacen de forma distinta. Yo estoy aprendiendo un montón. Claro, los tempos son distintos. En algunas cosas más lentas, algunas más rápidas. Bueno, es un proceso de aprendizaje. Es muy distinto, es un tipo de trabajo muy distinto. Yo me encuentro muy, muy cómodo y muy feliz aquí porque veo que realmente mis objetivos personales se alinean perfectamente con lo que hago día a día. Tengo el poder de decisión de poder tener un impacto positivo en las gentes con las que trabajo, eso me satisface mucho. Y yo lo digo, yo vengo aquí a pasármelo bien. Yo digo, he venido a pasar los próximos 9 años, disfrutar, pasarlo bien, que se hagan cosas bonitas, que realmente nos sintamos orgullosos de nuestro trabajo. Y eso es un motivador, un factor motivante potentísimo. Por eso yo feliz de estar aquí los próximos 20 años si me dejan. Tenemos que acabar, pero me gustaría hacerte una última pregunta en relación con esto que decías. ¿Hay alguna derivada política o alguna componente política que condicione tu labor o el proyecto del BSC? Es decir, ¿la política puede afectar en un sentido positivo o negativo a lo que se está haciendo aquí? ¿O por lo que te han dicho y por lo que has visto y por las condiciones con las que has llegado aquí, estáis como muy alejados y muy blindados del ruido y del mundo de la política o de la administración? A ver, el BSC ha estado 20 años y antes del BSC había pre-BSC. Han pasado gobiernos de todos los colores y sabores. ¿De acuerdo? Yo diría que el BSC ha estado bastante protegido del ruido que podría ser. Yo creo que los diferentes gobiernos que han pasado, los diferentes presidentes, las personas con las que el instituto ha tenido que interactuar, han percibido el valor intrínseco que aporta el BSC.
no es que seamos cargos políticos, yo soy un científico, a mí nadie me ha preguntado quién voto y yo tengo que hacer mi trabajo como científico, como gestor de la ciencia. Espero que esto continúe, porque no tendría sentido que esto fuera una posición con tintes políticos. Creo que durante estos años se ha hecho esta salvaguarda, ha permitido que la gente se enfoque en los problemas relevantes y no en otras distracciones, y esperemos que esto continúe así. Por tanto, yo creo que la ciencia tiene que ser un poco disociada del tono político del país para el lado o sabor que sea. Muy bien, muchas gracias.